Eh, ¿Qué sabemos de fisiopatogenia? Bueno, hay ciertas predisposiciones genéticas, como lo son los casos de trisomía 8 o 21 constitucionalmente, anemias de Fanconi, Wiskott-Aldrich, exposición a químicos como el benceno, radiación ionizante, fármacos, o sea, la misma quimioterapia y antecedente de mielodisplasia. Se diagnostica al tener 20% de blastos o más. Hay alternativas del diagnóstico, como lo son cuando los pacientes presentan estas anormalidades que son recurrentes en pacientes con leucemia aguda, como fue el caso este que les platiqué. Y vamos a entrar, por mencionar nada más algunos de los casos de leucemia mieloide aguda con anormalidades citogenéticas recurrentes. Aquí tenemos uno con inversión 16 y con estos eosinófilos que son anormales. Y bueno, hay un componente eosinofílico anormal, es como del 5 al 8%, predomina en jóvenes, tiene buen pronóstico. Hay dos cosas que pueden ocurrir. Se corta el gen, el cromosoma en algún momento y se invierte, y entonces esto es lo que se conoce como inversión, o puede ocurrir traslocación entre el 16 y el 16. Afortunadamente existen sondas que nos ayudan a diferenciar eso. Aquí tienen lo que dice la OMS del inmunofenotipo, que pueden haber marcadores de monocitos. Aquí están los marcadores mieloides. Es muy importante que todos ustedes que van a tratar con leucemias agudas utilicen inmunofenotipo o se apoyen de inmunohistoquímica o de tinciones especiales, porque si no tienen un riesgo de 20% de tratar inapropiadamente a un paciente al confundirlo con una leucemia linfoide, sobre todo las leucemias sin diferenciación. ¿Qué hace el core binding factor? Bueno, se fusiona y detiene la maduración. Aquí tenemos unos cuerpos de Auer y estos se pueden ver en esta leucemia con translocación 821, fusiona estos genes. Se dice que tradicionalmente o que característicamente presentan un halo blanco en el núcleo, a veces me parece que es un poco exagerado, pero bueno, es una descripción. Finalmente necesitan ustedes el reporte para poder establecerlo, ¿ok? También es de buen pronóstico, el inmunofenotipo pues con algunas características, y estos son los genes que se fusionan, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me dice qué es esto? Ustedes tienen que saber ya. Blastos, sí, pero ¿cuáles? Monoblastos, muy bien. Y aquí tenemos una infiltración de la encía. Y bueno, esto se puede ver en la leucemia con translocación 911. Esta antes era catalogada de riesgo adverso, pero en 2008 cayó afortunadamente a un riesgo intermedio. Se asocia mucho a CID y infiltración de encías. En adultos es muy poca la proporción, es más común en niños y confiere un riesgo intermedio. Hay marcadores de monocitos, obviamente, como lo vimos anteriormente. Y bueno, estos son los genes involucrados y el FISH. Esta se asocia a basofilia, es la 6-9. Aquí tenemos los basófilos y no es muy frecuente y tiene un pobre pronóstico. Yo solamente he visto una leucemia basofílica aguda en toda mi vida. Y aquí están los marcadores, no me voy a entretener. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Que tienen que sentarse a leer la clasificación de la OMS y la tienen que tener en su escritorio o en línea cada que tengan un paciente para que recuerden todo lo que tienen que hacer para clasificarlo. Y como decían en la mañana, las clasificaciones no son ociosas. Ahí hubo por ahí un 33% que lo iba a enviar a un trasplante a un paciente que no lo merecía. Entonces, es importante esto. Muy bien, me voy a ir rápido en esta parte porque no tiene caso que estemos revisando uno por uno. Si yo supiera que lo van a retener de aquí al examen, bueno, nos sentábamos a leerlo, pero eso lo pueden revisar. Solo voy a entrar en algunos detalles con que estas leucemias, sobre todo las de cariotipo normal, es importante conocer algunos genes que pueden mutarse y que cambian el pronóstico, como lo son FLT3, ¿ok? Que confiere mal pronóstico, su duplicación interna en tándem,
y se puede ver en el 40% con estas leucemias. Por cierto que no voy a hablarles de leucemia promielocítica, pero nada más les voy a decir que se puede ver FLT3 en 15-17 y no debe de ser tomado en cuenta para ningún tipo de decisión. NPM1 y CBPA confieren buen pronóstico. Entonces, finalmente, ¿dónde tiene relevancia esto? En el cariotipo normal, cuando tenemos FLT3, confiere un mal pronóstico y es bueno tener CBPA y NPM1. ¿Por qué es importante? Porque antes se decía que los pacientes con leucemia mieloide aguda de riesgo intermedio deberían de irse a un autólogo. Y la verdad es que esto es muy controvertido. No a todos los pacientes de riesgo intermedio les va a ir tan bien o les va a ir tan mal. Y aquí esto nos puede ayudar a tomar una decisión sobre trasplante o no trasplante. La leucemia mieloide aguda asociada a cambios de mielodisplasia, como lo vimos, era otro apartado. Aquí tenemos mielodisplasia y definiciones muy precisas de cuándo en verdad un paciente cumple con criterios numéricos de mielodisplasia, además de lo morfológico. Aquí vemos, dice eritropoyesis, hipogranulación, hiposegmentación. No veo por aquí megacariocitos, a menos que estén muy chiquitos y que obviamente estén displásicos. Y estos son todos los criterios por los cuales se puede establecer una leucemia mieloide aguda asociada a mielodisplasia. Cumple con el tema de los blastos, antecedente de mielodisplasia, citogenética relacionada, displasia multilinaje por morfología y que no tengan terapia citotóxica porque entonces entran a ese apartado. Y fíjense cómo la OMS en esta clasificación dice que todas estas anormalidades por sí mismas, en el momento en el que están presentes, ubican al paciente en ese rubro, en leucemia mieloide aguda asociada a mielodisplasia, con que tengan esto. Entonces, obviamente no se lo van a aprender, pero lo que sí recuerdan fácilmente es el 7 y el 5, que casi está en todos. ¿Okay? No hay un inmunofenotipo característico, el pronóstico es pobre. Fármacos. ¿Qué producen los fármacos? Producen leucemia mieloide aguda, neoplasias mieloproliferativas, síndromes mielodisplásticos, y es una complicación tardía. Ocurre en el 10 al 20% de los casos, pueden ser por alquilantes, característicamente ahí están descritos cuáles, y se decía, yo no sé la verdad qué tanto sea cierto esto ya a largo plazo, pero bueno, lo dice la OMS, y hay como dos tipos de evolución hacia leucemia mieloide aguda asociada a mielodisplasia, leucemias mieloides agudas que vienen de uso de fármacos, y hay como dos grupos, unos que ocurren más temprano y otros que ocurren de una manera más tardía, y que unos se relacionan a alquilantes y otros inhibidores de topoisomerasa. En la realidad, yo he visto de las dos, es decir, he visto de la topoisomerasa que ocurren pronto y alquilantes que ocurren mucho después. Entonces, pero bueno, esto es algo que es como de texto y está descrito de esa manera. No hay un inmunofenotipo característico. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta sección de la charla? Los subgrupos relacionados a mielodisplasia y a fármacos se asocian a mal pronóstico. Ambas presentan displasia multilinaje y son frecuentes las anormalidades del 7 y del 5. Ahora, aquí está contenida todo lo que era la FAB y se llama leucemia mieloide aguda sin otra especificación. Y esto quiere decir que a pesar de todos sus esfuerzos no pudieron hacer nada más y cayeron aquí. Y fíjense lo que dice, es un diagnóstico de exclusión, tiene que cumplir con el tema de los blastos. Y aquí está, lo que antes era la M0, la M1, la M2, bla, bla, bla. Esta diferenciación mínima, no hay mieloperoxidasa por inmunistoquímica, pero la hay por citometría de flujo. Aquí están los marcadores y aquí es donde ocurren los errores de tratarlos como leucemias linfoides agudas. Maduración, hay mieloperoxidasa y hay 90% de blastos. Ese es un criterio muy importante que está descrito desde la FAB. Con maduración hay 10% de precursores neutrofílicos o más, es decir, desde promielo hasta neutrófilo, y menos de 20% de linaje monocítico, porque en el momento en el que hay 20% de linaje monocítico, pues la leucemia es la otra, la mielomonocítica. ¿Okay?